¿Por qué crees que el gobierno en esto no profundiza? ¿O porque no tiene interés? Y bueno, pero ahí las políticas, perdóname, las políticas nacionales y populares se aplican ahí. Perón, en 4 años, había dictado los derechos del trabajador. No hace falta mucho para profundizar la cuestión. Uno podía entender en el 2003, cuando la situación era dramática de la Argentina, y por eso los trabajadores tuvimos responsabilidad todos esos años. Pero todos hemos visto que el viento de cola, todas las actividades crecíamos a tasa china, pero la realidad de los trabajadores de la justicia social no creció a tasas chinas. No, la opinión de ustedes o de la y está CGT. Que los que se llevan con pala, como dice la presidenta, son los que menos aportan a esto. Y los que más... Mira, yo te digo, tomando los decibeles del reparto de la riqueza, Gustavo, es muy clarito. Vos vas del 2003 al 2007 y ahí se produce un cambio efectivo que afecta, se reduce el sector más concentrado de la economía a favor de los sectores de ingresos medios. ¿Esto qué significa? Por las paritarias, porque se produce un mayor poder adquisitivo de los trabajadores, que son ingresos medios, mayor creación de puestos de trabajo efectivo, con eso se reactiva el comercio, se reactiva la producción, las actividades profesionales, digamos, es el círculo virtuoso de la economía. Pero en esos años, el eslabón más bajo prácticamente no se modifica, el decibel más bajo. Es decir, los que estaban mal siguieron estando casi o tanto igual. Después del 2007, el 2009, cuando se dicta la asignación universal por hijo, hay una modificación. Pero ¿cuál es, si vos ves 2010-2011, cuál es el mapa? Y esto se va profundizando. Que mejora la situación del decibel más bajo, pero no a costa de lo más concentrado, sino a costa de los sectores de ingresos medios. Entonces, todo lo que te estoy diciendo pretenden, y en el discurso oficial lo ves, los que tienen que ser solidarios con los que no tienen nada son los trabajadores que no tienen ni siquiera una vivienda propia, que no tienen un trabajo efectivo, que no tienen esto. Y no, la justicia social, el peronismo, es que los que tienen más tienen que darle a los que tienen menos. Y no los que viven con dignidad. ¿Van a insistir, por ejemplo, con el impuesto de distribuir las ganancias empresariales en el Congreso? Pero por supuesto, pero eso te muestra un cambio también, Gustavo. El año pasado era el tema central de discusión. La participación de los trabajadores en las ganancias de la empresa. Y el debate, pero el debate era que la presidenta decía que no iba a salir por ley, que era por acuerdo. Y la Constitución Nacional es clara, dice que los derechos que esta Constitución establece se aplican conforme a las leyes que reglamentan su ejercicio. Tiene que haber ley. ¿Y el tema de la pero de discutir eso, de discutir eso, pasamos hoy a discutir el ajuste. Los trabajadores de la provincia de Buenos Aires que no cobran aguinaldo. Hay un montón de provincias que están con ajuste concreto. Los trabajadores que no cobran asignación familiar, la inflación que te come el salario. Es decir, ¿cómo cambió en un año la política que ya parece lejano esa ambición, esa reivindicación de profundizar el modelo ¿Y van a presentar, por ejemplo, ustedes algún que se trate el impuesto a la renta financiera? Sí, nosotros hemos presentado un proyecto y hemos planteado que hay, porque si el Estado deja de recaudar con los sectores más humildes, que son impuestos al trabajo y es el IVA, tienen que encontrar financiación de otro lado. Entonces, los que se llevan con pala tienen que aportar más. Tenés el juego, la renta financiera, la minería, el petróleo. Si vos te ponés a ver, la presidenta, digo, se la llevan con pala. Si se la llevan con pala, en la pala hay para sacar. El que se la lleva con cucharita de café, no le pida que te entregue el contenido de la cucharita. ¿Vos crees que el gobierno tiene que retomar algo que abandonó hace un año, decís? La política nacional y popular, por supuesto. Pero eso por supuesto. ¿Pero vos lo ves que viró a la derecha el gobierno? Pero Moyano lo dijo con el diálogo, que vos lo explicaste, te faltó esa parte. ¿Por qué no dialoga el gobierno? Porque no tiene respuestas. Es la misma lógica que el gobierno aplica con Inglaterra por Malvinas. Inglaterra no dialoga porque no tiene argumentos. El gobierno no dialoga con los trabajadores porque no tiene respuesta. Y si pretende que los dirigentes de los trabajadores entreguemos los derechos a los trabajadores, no lo vamos a hacer jamás. No lo hicimos en la dictadura, no lo hicimos en los 90, no lo vamos a hacer hoy. Entonces, y lo decimos con conocimiento de causa porque en los años donde este gobierno, de Néstor fundamentalmente, iba en el camino nacional y popular de la profundización de la justicia social, nosotros estábamos en primera fila y peleando los momentos
donde nadie peleaba. ¿Van a tratar de reunirse? Está ahí Pablo Micheli, está digamos, no pudo venir Hugo Yasky, está el secretario adjunto Pedro Guasiesco. Siempre tenemos buena relación. ¿Sí? Mira, los mejores momentos de los trabajadores fueron cuando el movimiento obrero estuvo unido. Ahora, Pablo Micheli se quejó, ¿no, Pablo? Que vos te quejaste la última vez cuando estuviste acá porque no te invitaron al acto para esa de mayo. No, no me quejé. Dije que no iba, me preguntaba por qué no íbamos. Y dije, bueno, no vamos porque es el acto de la CGT y nosotros fuimos convocados por la televisión. Yo lo escuché, fue muy clarito. Acá, si estuvimos separados un montón de tiempo, esto de juntarse un día para el otro, la gente desconfía. Los procesos son lentos. Si quieren llegar a un buen puerto, son creíbles, si no son oportunismo. Acá los que dirigimos a los trabajadores no somos oportunistas, queremos el bienestar de los trabajadores. Por eso vimos ya en otra parte, cuando hizo referencia a la provincia de Buenos Aires, empezó solidarizándose con la situación, porque nosotros no podemos estar de acuerdo con ningún dirigente. Obviamente nosotros pensamos que la responsabilidad es del gobierno nacional, porque si no estuviera peleado con Scioli, La Plata hubiera estado. Pero evidentemente... ¿Hay una cuestión política ahí? Sí, seguro. ¿Crees que porque Scioli dijo quiero ser candidato en el 2015 le están cortando los víveres? Pero ¿y vos te parece que no? Creo que lo creen todos. Hasta el último de los mortales, por más que Scioli diga que no. Ahora, más allá de eso, la decisión de Scioli de ajustar por los trabajadores es la más cómoda, es la de Esper. No. El hilo más fino de los trabajadores, no. Si así quiere gobernar la Argentina, ya se puso enfrente a todos los trabajadores. Creo que le erró, a pesar de las palabras suaves, le erró muy fiero. Que ahí ya hay como una diferenciación con Scioli. Pero en un momento decían desde el gobierno, Scioli la foto con Moyano, hay una confluencia. Pero el gobierno habla, pero el gobierno en vez de hablar tanto, tendría que hacer cosas, tendría que dar respuestas efectivas a los trabajadores, que esto es lo que esperamos todos, ¿no? Claro. Pablo, ¿y ustedes van a buscar una confluencia ahora con esta nueva conducción? Pero claro, yo comparto casi la totalidad de lo que ha planteado Julio y me parece que el camino es justamente que verdad, nos están cambiando el eje de la cuestión. Antes estábamos discutiendo el tema del reparto de utilidades, ahora tenemos que estar discutiendo a ver que no nos coma la inflación o el mínimo no imponible. Entonces, bueno, frente a esto, si no hay respuesta, no recibe a la representación de los trabajadores, no hay lugar donde se puedan dialogar los problemas y ver cómo se solucionan, va a haber más conflicto. Y el camino va a ser un camino de unidad de acción, no tengo dudas. ¿Puede haber confluencia, Julio, crees? Bueno, ahora, frente al conflicto de la provincia de Buenos Aires, están todos los sectores, de todos los sectores sindicales, creo que no hay ningún sector que quede afuera, están todos reclamando lo mismo, porque hay organizaciones sindicales de distinto encuadramiento. Esto es la realidad. Los trabajadores tienen claro, al ajuste no queremos volver más. Esta es una definición, creo que clara, que no la hacen los dirigentes, la hacen los trabajadores. El dirigente que diga otra cosa, lo hacen esto. El otro tema delicado es cómo se trabajó. Digamos, debe ser importante, Moyano, para que con tantos problemas que tiene el gobierno, desde hace 120 días se haya puesto tanta energía en tratar de asustar a la gente, en tratar de todos los tipos, para que los dirigentes y organizaciones no fueran hoy al acto. ¿Sabés que estábamos hoy en el... ¿Hubo presiones del gobierno? Pero hoy estábamos en el Congreso y te mostraban algunos dirigentes que tenían llamada de secretaria privada de ministros, que insistían estando en concesionado del Congreso para tratar de sacar que los gremios se asustaran y salieran del Congreso. Toda la exposición que hizo... ¿Los GUA fue hoy? No, pero textiles estuvieron. Ajá. Pero lo de los GUA también es sintomático, porque los GUA estaba... Bueno, pero si la presidenta, lo dijo, en el discurso habla de los repros que tienen la carne y los textiles, bueno, es una amenaza abierta. Y después llama a los ministros y le dice, si vas al Congreso de Moyano, te sacamos los repros y te dejamos la gente en la calle. Creo que no se puede extorsionar con el puesto de trabajo de un trabajador. No pasó nunca esto. Nunca jamás frente a un Congreso de la CGT, en democracia, pasó una situación de esta. Y mirá que se vivieron con Menem, se vivieron con De la Rúa, situaciones similares, pero un accionar tan sistemático, bueno, el resultado fue que todos los que tuvieron hoy tienen una dignidad a prueba de bala. Y muchos de los que tuvieron por miedo,
Uno que sabe la vida sabe que los límites del interés humano, la debilidad, tiene muchos nombres, pero muchos mandaron mensajes que están con nosotros, que no podían estar por la situación que están sus organizaciones, pero evidentemente nadie por el miedo puede generar lealtades. Las lealtades se generan por la consecuencia de las ideas, pero más que las ideas, que esas ideas sean coherentes con los actos. Entonces, a lo que vos decías, nosotros como peronistas, como trabajadores, por la historia que tiene el movimiento obrero, sabemos que la solución finalmente es política. Entonces, si no tenemos respuesta de cosas, vamos a buscar una solución política. Julio, gracias. De nada, al contrario. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.